Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entrevistas entre contadas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos una invitada que viaja desde Argentina para compartir con nosotros. Viaja de manera virtual. Ella es María Fernanda Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Es narradora oral, escritora, docente e investigadora. Creadora de Caminando Cuentos, proyecto de investigación sobre recopilación de historias de transmisión oral en Argentina y sobre la esencialidad de contarnos. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación Argentina en el año 2008. En sus propias palabras, ella dice: me dedico a la docencia con adolescentes, bibliotecarios y docentes en todo el país, trabajando la creatividad y la trascendencia del relato oral. Ha trabajado en Argentina, México, Colombia, Guatemala y Chile. Y ella se dedica a la narración oral desde el año 2002, siendo formada por Juan José de Cusi, sabio maestro de narradores en Argentina. Pues le damos la bienvenida a María Fernanda y lo que le vamos a pedir es que nos comparta en sus propias palabras quién es ella. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Extrañando mucho México, eso es lo primero que quiero decirte. ¿Y quién soy yo en mis palabras? Siempre es difícil, ¿no? Definirse. Realmente me acerqué a la narración oral a través de la escritura. O sea, hace muchísimos años no sabía que esto era un arte que podía realizarse. En realidad lo hacía desconociendo que existía este oficio de los cuentos. Bueno, y cuando conocí, como bien nombraste recién, a Juan José de Cusi, que es un maestro maravilloso y muchísimos argentinos y argentinas hemos pasado por sus manos, bueno, amé esto desde el primer momento, fue un amor a primera vista. Así que desde aquel momento, hace 20 años exactamente, este año se están cumpliendo 20 años, bueno, sentí que había ahí un paralelo entre esa escritora que había en mí y también la narradora que acababa de conocer, ¿no? Y de ahí hasta el día de hoy no he parado y supongo que esto ya no para más. Pues muchas gracias. ¿Que podrías compartirnos si identificas algunos momentos de tu infancia que te fueron dando señales de a lo que te ibas a dedicar? ¿O qué pasaba con María Fernanda cuando era niña? Sí, bueno, definitivamente, esto lo supe, por supuesto, cuando fui adulta, pero muchas veces me han preguntado por esto y siempre recuerdo dos personas. Por un lado, mi papá era un gran contador de historias, él decía que eran anécdotas, ¿no? Y esas anécdotas eran maravillosas, sobre todo los domingos a la mañana, después de desayunar, me acuerdo que nos quedábamos todos en la cama, en realidad, y él nos contaba cosas sobre todo de su juventud, ¿no? Y todas las cosas eran súper mágicas. De hecho, mi papá, si bien trabajaba en una oficina y uno podría decir que era un hombre normal, ¿no? Mi papá había volado en planeadores, entonces, o sea, aviones sin motor. Así que siempre surgían anécdotas que tenían que ver con eso. Y la otra persona que para mí fue esencial, reconocida también ya de adulta, fue un tío, que en realidad era un tío de mi mamá, el tío Julio. El tío Julio era marino mercante, ¿no? Y siempre cuando uno dice que es marino mercante, uno piensa en capitán de barco, ¿no? O oficial. Y en realidad no, mi tío era cocinero. Entonces él a los 15 años por primera vez se subió a un barco y se bajó cuando se jubiló, en realidad.
Entonces cada vez que el tío Julio se iba de viaje, tardaba entre 2 y 3 meses en volver. Y cuando él regresaba, nos juntábamos todos en la casa de mi abuela materna. Entonces, mientras que las mujeres preparaban la comida y ya íbamos alistando la mesa, me acuerdo que él se sentaba sobre todo en la cabecera a preparar lo que nosotros aquí en Argentina decimos la picada. La picada es un trozo de queso con pan casero y de repente un salamín, un salame, es como un chorizo, digamos, ¿no? Entonces, mientras que él cortaba y preparaba todo eso, él empezaba su relato de lo que habían sido sus 3 meses de viaje por lugares que para mí solo aparecían en los cuentos, ¿no? Te estoy hablando de China, África. Entonces, no, yo no podía creer que un ser humano cruzara todo el mundo para llegar a un país como ese, y menos en barco, ¿no? Entonces, ese relato de él, que empezaba al mediodía más o menos, terminaba alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya había contado todo su viaje, o casi todo su viaje, y yo creo que para mí ese es el mayor recuerdo de contadores de historias, porque sin duda yo viajé con él cada vez que él nos contaba qué era llegar a un puerto en África o qué era bordear las costas en China. O sea, era solamente para mí eso podía existir dentro de un libro. Hermoso escuchar esto de tantas horas, o sea, pasar horas escuchando relatos y poder viajar, como lo dices, de una manera bien bella con tu tío, viajar en el barco y bueno, tú identificas el momento en el que decidiste ser narradora, así como un momento como mágico, o fue la vida, o cómo sucedió ese. No sé si, no puedo identificarlo. O sea, yo recuerdo, de hecho, bueno, cuando yo conocí que fue mi maestro, que hoy por hoy es como un hermano en mi vida, yo tenía en ese momento un bar de arte con unos amigos. Y fue un bar de arte donde aparecieron y se formaron, de hecho, muchos narradores. Ese bar ya no existe, pero bueno, para mí fue esencial. Entonces, él llegó, nosotros teníamos un escenario muy lindo, donde cada día de la semana teníamos una actividad diferente, teníamos teatro, música, y un día apareció él a tomar un café, porque era un bar, y cuando vio el escenario dijo que qué se podía hacer allí, ¿no? Entonces le explicamos cuál era nuestra actividad, y él dijo que contaba cuentos, ¿no? Y ya para mí fue la primera sorpresa, como, ¿y eso qué es? ¿Cómo que contás cuentos? O sea, ¿lees? ¿Venís con un libro? ¿Qué haces? Entonces nos comentó, y él empezó a dar, o sea, primero hizo un espectáculo allí, y luego empezó a dar un taller, y obviamente la primera anotada en el taller fui yo, y mi socia, ¿no? En ese momento, y de ahí no me bajé más. De hecho, el primer espectáculo de narración que yo hice, donde tuve la enorme valentía de hacer un espectáculo sola de casi una hora, fue allí, en ese lugar. Lo que ocurrió es que cuando ese bar se cerró, bueno, fue para mí, sí, como bien decís, un momento medio quiebre en mi vida, porque pasaron muchas cosas. O sea, se cerró ese negocio, yo me estaba separando de mi pareja, y entonces otra amiga que tenía una hostería, un hostal de montaña, en un lugar aquí en Argentina que se llama Córdoba. Córdoba es un estado que está en el centro del país y hay muchas montañas allí. Entonces ella tenía ahí una hostería y necesitaba una persona que le fuera a ayudar en el verano. Y en realidad mi carrera original es turismo, así que sabía mucho de hotelería, de gastronomía, sé mucho de gastronomía sobre todo, y ese es mi otro amor, ¿no? La cocina. Otra cosa que me une con el tío Julio. Y bueno, y entonces fui a darle una mano. Y esos 2 meses en la montaña, que 2 meses es lo que dura el verano aquí, esos 2 meses se transformaron en 8 años.
Así que esos 8 años que yo estuve en la hostería, más allá de hacer todos los trabajos que era lógico que pudiera hacer, que más que nada tenían que ver con una cuestión administrativa, empecé a organizar allí todos los viernes una comida, la comida de los viernes de los pasajeros, de las personas que estaban hospedadas en la hostería, todos los viernes tenía un tema. Entonces, por ejemplo, un viernes hacíamos, no sé, comida andaluza. Entonces, esa noche, después de la cena, yo contaba cuentos gitanos. Después hubo otra noche con comida francesa. Entonces, cuando terminaba la cena, en la hora del postre, yo contaba cuentos que tenían que ver con la literatura francesa. Y eso para mí fue una de las cosas más lindas que la vida me regaló. O sea, si bien yo lo gesté, pero bueno, lo extraño mucho porque fue el momento donde realmente yo junté esos dos amores que son el contar historias y la cocina, que para mí van totalmente de la mano. Qué bello. Justo esa era la pregunta que se me ocurría. ¿Qué relación, ¿no? O cómo habías logrado compaginar estas dos pasiones o estos dos amores? Y pues ya nos platicaste como el inicio de. ¿Tú consideras que contar historias y cocinar o el acto de comer y escuchar historias van de la mano? Sí, van totalmente de la mano. De hecho, más allá, bueno, la cocina me gusta en forma general, pero específicamente yo soy panadera y me he dedicado a la panadería mucho tiempo, por ejemplo ahí, en la hostería, que ya te digo, es un lugar, imagínate que nuestro vecino más cercano estaba a 3 kilómetros. Así que ahí no había nada, ahí no había un almacén, una tiendita donde decir voy a comprar porque me quedé sin pan, ¿no? Entonces el pan se hacía en el lugar, toda la comida se hacía ahí, teníamos nuestra huerta, nuestra plantación de frutales. Entonces la cocina era un momento muy, muy mágico. Y de hecho yo terminé gestando ahí, en ese lugar, un proyecto que luego lo llevé a otros lugares, que se llamó o se llama, porque de vez en cuando lo vuelvo a hacer, Panadería Literaria. Y la panadería literaria en realidad es un espacio, tiene dos formatos, uno que es más espectáculo y otro que es más taller, porque yo siento que la elaboración del pan tiene el tiempo, el ritmo, la cadencia de un cuento. O sea, vos el pan no es mezclar 3 huevos y ya salió la cocina. O sea, tenés que darle un tiempo a que leve, a que leude esa masa, y a su vez en un contexto especial, o sea, tibio, al calor, no demasiado calor, ni tampoco que haga frío, y en ese contexto el pan va fermentando hasta que luego va al horno, y luego del horno recién, bueno, podés darte tu tiempo de disfrutarlo. Entonces para mí el tiempo de hacer un pan va totalmente de la mano del tiempo de poder contar una buena historia y saborear el final de una buena historia. Increíble la forma en la que has encontrado esta conexión y cómo pues no lo compartes. El mirar, ¿no? El proceso del pan con el proceso de ir degustando también una historia. Y entonces, qué hermoso conocer estas dos modalidades. Yo me imagino a alguien que está elaborando el pan y a la vez se van contando historias mientras se va preparando, ¿no? El pan. Y por otro lado, el que yo me siente a probar y a degustar mientras alguien me cuenta, ¿no? Es como las dos partes que identifico que es como lo que realizas, ¿no? O lo que vas. Pues bueno, hay otro proyecto que, que se llama Caminando Cuentos, que fue uno de tus primeros proyectos. Platícanos, ¿qué es? ¿Cómo surgió? Compártenos de Caminando Cuentos. En realidad Caminando Cuentos, bueno, Caminando Cuentos también tiene, mi gestor, por decirlo de alguna manera, fue Juan, mi maestro, porque todas las cosas que ocurrieron en ese lugar que les comentaba, en esa hostería de montaña,
ese lugar primero, bueno, es muy alejado, digamos, de la civilización. Entonces hay ciertos tiempos en el año, sobre todo en el otoño. El otoño aquí es en marzo, abril, mayo. Ese es un tiempo en que muy poca gente sale de vacaciones. Entonces eran casi 3 meses en los cuales estábamos solos las personas. O sea, vivir allí, vivíamos 3 personas, que éramos 3 mujeres, y después teníamos un muchacho que se encargaba de los animales, otro que se encargaba de la parte de la huerta y del campo y de los frutales. Entonces todas esas personas venían a trabajar todos los días, venían, no sé, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde se iban. Eso hizo que muchas tardes, sobre todo pasado el otoño y cuando ya llegaba el invierno, que nevaba en ese lugar, muchas veces era quedarse horas y horas y horas adentro de la cocina porque no había nada que hacer. O sea, no podías salir a cosechar ni hacer nada afuera porque afuera nevaba y no había gente además. O sea, estábamos literalmente solos. Entonces esos tiempos, nosotros tenemos aquí en Argentina la costumbre del mate, que seguramente muchos lo conocen. El mate es una infusión, pero que la gracia del mate, que esta pandemia nos puso en vilo, en realidad, es que el mismo mate, que tiene un popote, una bombilla, nosotros le decimos bombilla a eso, se comparte entre todas las personas que estamos en la rueda, ¿no? Entonces, del mismo recipiente yo tomo, y luego tomas vos, y luego toma el otro. Entonces es una cuestión comunitaria y es, bueno, esencial que eso se comparta así. En esas tardes, horas y horas y horas de estar sin hacer nada, y después de que uno ya leyó todos los libros y escuchó o vio todas las películas, te terminabas quedando en la cocina a compartir esos momentos, la gente contaba. Y para mí, que era una chica de ciudad, poder tener el contexto y la realidad de una persona que había nacido en la montaña y que había vivido todo su tiempo, toda su vida así, era maravilloso. O sea, escuchar otra realidad, escuchar, casi te diría otra cultura, ¿no? Porque si bien es todo el mismo país, y ustedes en México también les pasa, no es lo mismo una persona que vive en el norte de México a quien vive en Yucatán, ¿no? Son realidades absolutamente diferentes. Y a mí me empezó a apasionar eso. Y entonces un día me dije, si esto pasa acá, que estoy en el medio de una montaña en el centro del país, ¿qué estará pasando en este momento? ¿Cómo se vivirá un momento así, no sé, en la Patagonia, que estoy a 1500 kilómetros de donde yo estaba en ese momento, o en el norte del país, o en el este, que la vida es muy diferente, todo lo que es, digamos, nuestra vecindad con Brasil y con Uruguay, son contextos culturales absolutamente diversos. Y entonces un día, de esos días que eran tardes y tardes y tardes sin hacer nada, me senté con un mapa de Argentina. Y entonces dije, nosotros tenemos un sistema que siempre digo, dentro de todas las cuestiones y los problemas políticos o económicos que hay en nuestro país, una de las cosas que mejor funciona y que vamos a defender a muerte hasta el último minuto son las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares en Argentina tienen un contexto parecido a las salas de lectura que hay en México. O sea, aquí en Argentina cualquier persona puede abrir una biblioteca y si cumplís, digamos, con ciertas condiciones, con cierta cantidad de libros y tenés abierto tu espacio para compartir con el público, por lo menos X cantidad de horas por semana, hay una institución que es, digamos que semigubernamental, que es la CONABIP. La CONABIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y esa CONABIP te ayuda a que vos puedas mantener, inclusive económicamente te ayuda, a que puedas mantener ese espacio, esa biblioteca. Y en este momento, hoy, no sé decirte cuántas hay exactamente, pero en ese momento, en realidad en el 2007, había 4.400 bibliotecas populares en todo el país, en todo el país. En esa época te quiero decir que no era esta realidad, o sea, no existía el WhatsApp,
Facebook estaban haciendo, así que no existía Instagram, olvídate. Entonces la gente se comunicaba por teléfono, teléfono, o por mail, nada más. Así que yo mandé 4.400 mails a todas las bibliotecas populares, de las cuales me contestaron afirmativamente a mi proyecto, a mi propuesta, solamente el 1%. O sea, nada. Fueron 40 y pico de bibliotecas que me dijeron, nos gusta tu proyecto y queremos que vengas, ¿no? Mi propuesta era acercarme a esos lugares, que la biblioteca se ocupara de invitar a la gente de la ciudad, del pueblo, del barrio, y que esas personas vinieran a escuchar algunos cuentos de mi parte, pero luego, en el final de esos cuentos, ellos me contaran a mí lo que quisieran sobre su vida, sobre su realidad, sobre lo que sentían, y sobre todo, si para ellos era importante contar cuál era su realidad, contar cómo y de qué manera se vive la vida en ese lugar. Cuando empecé a imaginar todo esto, hubo mucha gente que me dijo que obviamente que estaba loca, porque nadie me iba a recibir así con las puertas abiertas sin saber quién era yo, que era una desconocida, y mucho menos me iban a contar su historia de vida a un extraño. Pues yo imaginé el contexto contrario. Yo dije, justamente me van a contar porque soy una extraña, y la gente suele abrirse con los extraños, ¿no? Y así fue. Así fue, hice un trabajo, esta logística que te explico de las bibliotecas, duró 6 meses, durante 6 meses me estuve comunicando, y a su vez a medida que las bibliotecas, o después empezó a abrir, me contestaron escuelas, hogares de ancianos, estuve en minas, en fábricas, en lugares que se iban enterando y que les gustaba la idea y compartían, ¿no? Y todo esto me llevó 6 meses, poder armar esa ruta, porque a medida que me iban contestando, yo lo que hacía era ir en ese mapa que te comenté, iba marcando qué puntos eran los que querían ser visitados por el proyecto de Caminando Cuentos. Y así se armó una ruta que por suerte, bueno, fui uniendo. Todo este proyecto no tuvo, si bien mencionaste que tuve la mención de interés cultural, que aquí en Argentina es una mención muy importante cuando la Secretaría de Cultura te da esa denominación, pero esto llegó cuando yo estaba terminando el trabajo. O sea, en el inicio no tuve la ayuda de nadie, más allá de mis compañeros, o sea, de otros narradores orales que me ayudaron a hacer esto. Y me ayudaron de una forma muy concreta. O sea, en esos 6 meses que te digo de elaboración previa del trabajo, se hicieron todos los fines de semana, se hacía una contada. Y en esas contadas que eran a la gorra, aquí el formato de gorra, la gente tiene conciencia y pone el valor de lo que cuesta realmente una entrada de teatro o una entrada de cine, pero a su vez, como la gente sabía cuál era el propósito de esa recaudación, nunca me voy a olvidar, hubo un invitado una vez que dejó adentro de una gorra un billete de $100. Yo me acuerdo que cuando vimos eso nos quedamos helados todos, ¿no? Y bueno, y así juntamos el dinero, porque todo este viaje que te cuento lo hicimos en buses, o sea, era comprar el pasaje, no sé, de Buenos Aires a Santa Fe, luego de Santa Fe al siguiente ciudad o pueblo, y así nos íbamos manejando. Este trabajo fue, o sea, fue una de las cosas que cambió mi vida para siempre, primero por el hecho, el contexto de la realidad de conocer otras realidades tan distintas y a su vez tan contemporáneas a mi realidad, ¿no? Entonces, y la otra fue la comprobación de que aquel lema que algún día había escrito en un cuadernito de es necesario volver a escucharnos, sentí que era verdad. O sea, que la gente necesita contar quién es, contar su historia, contar cómo se vive la vida
en esta tierra o en esta tierra. No es lo mismo. O sea, somos todos seres humanos, pero vemos la vida de forma diferente y por consiguiente contamos la vida y la historia de una forma absolutamente diferente. Y bueno, para mí fue realmente un regalo que por supuesto que yo trabajé por eso para que se diera, pero siento que fue un regalo de la vida, del universo, que me dio la posibilidad de escuchar a tantas personas que bueno, que muchos de ellos se transformaron al día de hoy en amigos, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía muy agradecida, porque además te digo que a medida que iba viajando dormía en la casa de la bibliotecaria, en la casa de la directora de la escuela, o sea, la gente no sabía quién era yo y me abría las puertas de su casa. Eso fue increíble, realmente increíble. Alguna vez te escuché decir que hicieran el ejercicio, o que hiciéramos el ejercicio de colocar en una maleta lo más importante, lo esencial, lo que considerábamos que íbamos a ocupar y no tanta cosa, ¿no? Que eligiéramos, ¿no? Aquellas cosas que nos llevaríamos para emprender un viaje. Yo me imagino que tiene que ver con esta experiencia que viviste, que te dejó pues estar en lugares donde te abrían la puerta personas que no te conocían, pero además que tú también llevabas lo más indispensable. Era como tu escucha, tu presencia, tu compartir y lo demás se iba dando, ¿no? Iba sucediendo. Entonces, pues, no sé si quieras volver como a nombrar esto y hacer la invitación, el ejercicio para que a ver si hay alguien por ahí que... Bueno, eso fue una de las cosas esenciales. Uno, de hecho, con el tiempo se olvida de esas cosas. Es muy difícil imaginar, si bien todo esto estaba programado para un año, duró un poquito menos, duró unos 10 meses, pero yo no podía viajar con mucho equipaje porque no sabía literalmente dónde iba a terminar durmiendo, dónde iba a parar, y tampoco podía ir arrastrando maletas y maletas. Entonces recuerdo que compré una mochila, y no mochila de mochilero, sino que era una mochila, digamos, medianamente pequeña, y cuántas cosas podía colocar allí, porque tenía que llevar una o dos mudas de ropa, no sé, bueno, me acuerdo que llevaba una cámara de fotos y llevaba en ese momento había como unas grabadoras, ¿cómo se llamaban? Como un MP3, que eran chiquititos, ¿no? Entonces con eso yo grababa a la gente. Pero llenar esa mochila de cosas que, por ejemplo, si iba a estar 10 meses afuera de mi casa y no es lo mismo el clima en Argentina. Argentina de norte a sur tiene 5.000 kilómetros. Entonces, imagínate que la geografía, los climas son absolutamente diferentes. Y no podía ir cargada de tantas cosas. Entonces, elegir lo que iba dentro de esa mochila fue definitivamente todo un desafío. Y me di cuenta que todo esto que te estoy contando es literal, pero después poder armar esa mochila literalmente con lo exactamente necesario, me hizo pensar en la vida, en cuántas cosas estamos cargando y cargando y cargando, que lo único que nos provoca es no poder avanzar, no poder seguir al siguiente lugar, a la siguiente persona, a la siguiente historia. O sea, de hecho, cuando yo me quedo muy enganchada con una historia, esto me doy cuenta hoy, obviamente antes no me daba cuenta, pero al principio me pasaba que había conocido, por ejemplo, yo recién hoy, después de, bueno, hoy no, pero ponele hace unos 5 años, empecé a contar historias mías, cuentos míos. Al principio siempre contaba de otros autores, y sobre todo cuando me enamoraba de un autor, no salía de ahí, era quedarme y volver a contar y volver a contar. Y si bien es cierto que cuando un narrador cuenta muchas veces un cuento, se te va como metiendo en las venas y entre las vísceras,
pero también llega un momento que lo tenés que soltar, que ya está. Esa historia no la podés seguir contando. O sea, te tienen que pasar cosas, atravesarte cosas en el cuerpo para volver a contar la historia con otro punto de vista. O sea, permitirte tener muchos puntos de vista sobre una misma historia, eso es una de las cosas más ricas que nos pasan a los narradores. Y eso siento que lo aprendí con el hecho de armar esa mochila, ¿no? Esa mochila que era, al principio dije, sí, bueno, después la armo. Y después me di cuenta, no, o sea, tengo que dedicarme no un día, varios días en ver cómo voy a armarla, ¿no? Gracias por compartirnos de ese viaje, de esa mochila, y que seguro esa mochila, solo fue el inicio de un caminar que hasta el día de hoy te ha traído aquí y también a México en varias ocasiones. Pues bien, María Fernanda, ahora llegó el momento en que nos encantaría que nos compartieras alguna historia. Estuve pensando en contarles una historia, pero a raíz de todo lo conversado recién respecto a lo de Caminando Cuentos, me acordé que muchísima gente me contó historias personales, pero hubo otra gente que involucraba esas historias personales sobre todo con leyendas populares, ¿no? Nosotros tenemos en todo el país muchos pueblos aborígenes, pueblos que dejaron, y muchos que existen afortunadamente hoy, y que nos siguen regalando toda esa maravilla y esa verdad a través de sus leyendas, que generalmente no tiene, o sea, tiene que ver con la forma que tienen de relacionarse con el medio, con el hábitat, con la naturaleza. Y uno de esos pueblos que yo admiro muchísimo es el pueblo guaraní. El pueblo guaraní, hasta la actualidad, convive con nosotros desde el Paraguay, un pedacito de Brasil y todo lo que es el noreste de nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos tenemos dos ríos muy importantes, el Paraná y el Uruguay. El Uruguay es un río muy ancho, muy profundo, de hecho pueden entrar barcos de gran calado, y es el río que nos separa de Uruguay y de Brasil, ¿sí? En toda esa zona se ubicaban los guaraníes, y una de las historias que la gente de la zona me contó es que existió en algún momento de la historia dos tribus, dos pequeños pueblos que se asentaron cada uno en una orilla distinta de este río Uruguay. Como muchos de los habitantes de cada pueblo eran inclusive hasta parientes, eran primos, o la abuela había quedado de un lado del río y el resto de la familia del otro, para ellos era muy normal, con unas canoas que tenían, unas especies de botes muy, muy largos y delgados, cruzar el ancho río Uruguay para llegar hasta enfrente y en muchos casos proveerse de los alimentos que le faltaban o simplemente visitarse. Y esto ocurrió durante mucho tiempo hasta que alguien en una de esos dos pueblos, de esas dos orillas, dijo: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no vivimos todos juntos de una de las dos orillas? Y esto sería mucho más sencillo para poder vivir, para que nuestra vida fuera más fluida inclusive. Así que eso se dispusieron a hacer. Pero claro, en cada pueblo había un cacique. Así que cuando los dos pueblos estuvieron juntos en una misma orilla, los dos caciques dijeron: bueno, pero ahora que somos uno solo, no necesitamos ya dos caciques. Así que ¿quién va a quedar al frente de esta nueva población, de todo este nuevo grupo? Entonces empezaron las discusiones entre los caciques. Uno decía que él era el más valiente, así que era por lógica el que debía vigilar por su pueblo, pero el otro decía que era el más inteligente, así que para gobernar un pueblo se necesitaba alguien inteligente y de repente no tan valiente. Estas discusiones empezaron a crecer, y no solo eran discusiones, se terminaban transformando en casi peleas,
con gritos, con insultos entre ellos, y desde algún lugar, Tupá, que era el dios, es el dios de los guaraníes, y que tiene una particularidad. Tupá tiene la particularidad de convertirse en lo que él quiera o necesite. Y un día Tupá se cansó de escuchar a estos dos hombres que no hacían otra cosa que insultarse y decir improperios y decir cosas horribles sobre la otra persona. Así que se convirtió en un viejito, que se acercó a ellos cuando estaban en una de esas discusiones de las más acaloradas y les dijo que por qué estaban discutiendo. Los dos hombres, al verlo tan mayor, se calmaron un poco e intentaron explicar lo que estaba ocurriendo, pero obviamente, tal vez por la vehemencia de la juventud, enseguida se acaloraron nuevamente y volvieron a discutir. Y entonces Tupá los interrumpió y les dijo que era tan horrible escucharlos gritar, que no solo ellos, sino los árboles, el río, las nubes, estaban escuchando sus gritos. Que él tenía una idea mejor, que qué podía ocurrir si hacían una competencia, y en todo caso el que ganara quedaba como cacique de ese nuevo pueblo. Los dos hombres dijeron enseguida que sí, y aceptaron que Tupá fuera el mediador de aquella contienda, fuera lo que fuera. Entonces lo primero que les preguntó era si los dos eran buenos nadadores. Por supuesto que los dos dijeron enseguida que sí, que eran maravillosos, que uno era más rápido que el otro. Y antes de que se pusieran a discutir de nuevo, Tupá les dijo que él lo que quería era que cruzaran todo el río Uruguay a nado, y allá enfrente, donde había un naranjal inmenso, tomaran las naranjas que pudieran entre sus manos y así con todas las naranjas con ellos cruzaran el río Uruguay hasta donde él estaba nuevamente. Y el que llegara antes y con la mayor cantidad de naranjas quedaría como cacique del pueblo. Los dos hombres se prepararon, llegaron al borde, a la orilla del río, y cuando Tupá dio la indicación, los dos cruzaron y nadaron, llegaron a la orilla de enfrente y rápidamente juntaron un montón de naranjas. Volvieron a echarse al río y así llegaron hasta donde Tupá los estaba esperando. Cuando llegaron al lado de él, Tupá, por supuesto, fue el que tenía que decidir, así que empezó a contar cuántas naranjas había traído cada uno. Empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 naranjas está muy bien, dijo Tupá al primer hombre. Y entonces contó las que había traído el segundo. Y aunque no lo puedan creer, el segundo había traído 11 naranjas también. Tupá dijo que era la primera vez que le ocurría que se diera un empate de esta forma, así que iban a tener que desempatar. Entonces preguntó cómo estaban ellos con el arco y con la flecha, si eran buenos lanzadores de flechas, y por supuesto los dos hombres dijeron que eran los mejores. Así que otra vez los invitó a cruzar el gran río, pero esta vez nada más que con una flecha. Así que los dos hombres se prepararon, buscaron las puntas de las flechas más delgadas y más estilizadas, tensaron sus arcos y salieron disparadas al mismo tiempo las dos flechas. Tupá, que estaba en la orilla del río, mirando hasta dónde llegaban, simplemente voló por arriba del agua. Y desde allá arriba buscó a ver del otro lado dónde habían caído las dos flechas. Y otra vez, las dos flechas, increíblemente, habían caído una arriba de la otra. Tupá tomó las dos flechas y volvió hasta donde estaban los dos hombres. Explicó lo que había visto y que otra vez no podía creer semejante casualidad. Y entonces hizo algo extraño. Se dio vuelta, les dio la espalda a los dos. Hizo algo como con sus manos y cuando volvió a mirarlos simplemente mostró a los dos hombres las palmas de sus manos. Y les hizo una sola pregunta.
¿Quién de los dos ve la mariposa que tengo en la palma de mi mano? Los dos hombres se quedaron mirando, miraban a Tupá, miraban las palmas de las manos. Ninguno se animaba a ser el primero en emitir alguna opinión. Y finalmente uno de ellos no pudo más. Y dijo, yo la veo. Ahí está, en su mano derecha. ¿Mi mano derecha? ¿Seguro la ves aquí? Sí, sí, es grande, tiene unas alas hermosas, naranjas. Mientras que ese hombre describía la mariposa, Tupá miró por el rabillo del ojo al otro hombre y vio que había bajado su cabeza, que parecía hasta vencido. Y entonces le preguntó si él no veía nada. ¿Acaso no ves tú también lo que está viendo tu amigo aquí en la palma de mi mano? El otro hombre dijo que no, que lo sentía mucho, pero realmente él no veía nada. Y que bueno, si eso significaba que él no podía ser cacique, no lo sería. A Tupá se le dibujó una sonrisa enorme en la cara. Y lo miró a ese hombre, al que no había visto nada. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú serás el próximo cacique, porque no tuviste miedo en decir la verdad. Nada tengo en las palmas de mis manos. Y para gobernar un pueblo hacen falta muchas cosas, pero sobre todo animarse a decir la verdad siempre. Ay, qué profundo. Muchas gracias por compartirnos esta historia que nos hizo viajar a tu país, a tu cultura, que eso es justo lo que hacen las historias. Así como tú viajabas con tu tío en el barco, nosotros hoy viajamos contigo hasta estos ríos, hasta estos lugares. Pues muchas gracias. Ahora platícanos de este proyecto que tienes que se llama Libroscopería. ¿Cómo surgió? ¿Qué es? No sé, yo lo veo como algo muy mágico, algo que crean tus manos, pero que también crea todo tu ser y que tiene que ver también con todas estas historias que has escuchado en tu andar. Pero bueno, platícanos qué es libroscopería, por favor. Eh, bueno, así como te dije que amo la cocina y que me siento muy, muy plena haciendo esa mixtura entre la cocina y las historias y los cuentos, me pasa lo mismo con el tejido. En este caso, esa misma abuela, la que nos congregaba en la casa con el tío Julio, que era mi abuela española, mi abuela andaluza, eh, ella fue la que me enseñó a tejer y fue muy rigurosa. Ella era de profesión, era bordadora y todavía tengo algunos bordados de ella, que tienen 80 años o 100 años, y ella fue la que me enseñó a tejer. Y bueno, como mucha gente que aprendió a tejer, al principio tejía pulóveres o bufandas, pero con esto de mi amor apasionado por los libros, que en realidad te cuento que hace muchos, muchos, muchos años, mucho antes de contar historias y de aquel bar de arte y demás, me gustaba hacer papel hecho a mano, papel reciclado. Y de hecho llegué a hacer algunos libros impresos en el papel que había hecho, que había realizado, ¿no? Siempre me interesó esto de los libros que eran diferentes, que más allá de contar una historia, el libro en sí mismo fuera algo muy preciado y algo que se pudiera hacer a mano. Y me acuerdo que hace unos años, muchos también, me invitaron a contar a un jardín de infantes y sinceramente no es el público que yo elijo, ¿no? O sea, me cuesta un poco más comunicarme con la primera infancia. Entonces imaginé, se me ocurrió, la posibilidad de hacer algo tejido
que me ayudara a mí, ¿no? Con los niños no había ningún problema, era yo la que sentía que tenía el problema, que me permitiera a mí vincularme de otra forma y de una forma mucho más cercana con los niños. Entonces dije, ¿por qué no un libro tejido? ¿No? Un libro donde sus tapas, sus páginas, todo sea tejido. Así que hice ese primer libro y bueno, y fue maravilloso poder usarlo, poder vincularme con ellos y contar mi historia sosteniéndome o apoyándome en ese libro tejido. Y eso abrió la puerta a un montón de maestras que quisieron tener un libro como ese, y luego a las mamás o a las abuelas que querían un libro como ese. Y así empecé a hacer, de vez en cuando, hacía libros, y la verdad es que, bueno, me llevaba mucho tiempo, entonces decía, bueno, no es que me voy a dedicar a esto, de ninguna manera, ¿no? Y no basta que uno diga, no me voy a dedicar a esto para que termine haciendo eso. Y bueno, y lo cierto es que ese proyecto fue creciendo, me gustaba mucho, me gusta mucho escribir mis cuentos de esa manera, y entonces me dediqué a hacer estos libros, que se llaman libros copios, porque la mayoría de los libros, sobre todo en este último tiempo, son redondos, ¿no? Entonces, y como a su vez, bueno, este no es el caso, pero muchas veces los escribo en círculo, en espiral. Este es uno que tengo aquí para entregar, ¿no? Entonces la gente tiene que girarlos, tiene que dar vuelta para poder leer algunos de ellos. Y a mí me recordó la figura del caleidoscopio, no sé si se acuerdan, ¿no? El caleidoscopio era un tubo con unos espejos y unas cuentas de colores, entonces a medida que uno lo giraba y aparecían diferentes formas. Y lo que sentí, de algún modo, es que al girar el libro, cada uno también iba escuchando una historia distinta, ¿no? Que es lo que nos ocurre con las historias. O sea, si yo cuento este cuento, el que acabo de contar, vos habrás tenido determinadas imágenes y cada persona que lo escuchó fue a mundos distintos, ¿no? Entonces desde ahí se me ocurrió que en lugar de caleidoscopio fuera libroscopio, ¿no? Y bueno, así es que apareció el nombre. Lo cierto es que después, al principio esto era un objeto que me daba mucho placer hacer y eso era todo, ¿no? Que no es poco. Pero después me empecé a involucrar a darme cuenta, por ejemplo, que todos los libros están escritos, porque así me gusta hacerlo y yo escribo naturalmente así, en letra cursiva. Entonces, el usar letra cursiva en lugar de letra de molde ya implica que otra parte de nuestro cerebro u otras conexiones neuronales estén ocurriendo. Entonces, esto le da como un plus al libro en sí mismo. Y lo último en llegar a mí fue enterarme que existe la ciencia del tacto. La ciencia del tacto, que se llama áptica, es la que nos permite explorar el mundo, inclusive intrauterinamente. O sea, lo primero que experimenta el bebé, aparte de escuchar, es el tacto, ¿sí? Y de hecho conocemos el mundo y millones de cosas ocurren con nosotros en cuanto a evolución a medida que nosotros vamos tocando ese mundo, ¿no? Y aprendemos cuáles son los límites, aprendemos dónde termino yo y empieza el otro. O sea, el tacto es esencial. Y de hecho, como es un sentido que, al igual que el olfato, que no siempre tenemos como el primero en la lista, porque el primero en la lista, y sobre todo en los tiempos que vivimos, sigue siendo la vista, entonces está como desmerecido, por eso es que los estudios científicos que se han hecho sobre el tacto son bastante recientes, no hay una vieja historia de estudios sobre el tacto. Y esto me permitió, me gusta mucho la investigación, investigar sobre eso y darme cuenta que estos libros tenían además ese plus de no solo acercarme a la historia porque me la cuentan o porque la leo, sino porque la puedo tocar literalmente, ¿no? Y eso es lo que veo que hacen niños, jóvenes y adultos, que toman un libro y lo primero que hacen es esto,
¿no? O se quedan así con el libro abrazado mientras que uno les está contando otra historia. Y esas imágenes para mí, bueno, valen todo, ¿no? Recordaba que cuando te vi en un festival que nos invitaron a una librería ahí en Monterrey, que todos pasábamos a contar y tú sacaste tu libro y empezaste a contar. Recuerdo que al final te dije que para mí lo que hacías era un acto revolucionario, porque hacer cada libro a mano, dedicarle el tiempo en un mundo en el que ya todo, ¿no? Incluso las editoriales, pues es cantidades, ¿no? Cantidades. Y no digo que no siga existiendo la belleza, claro que está en la literatura, pero esto de hacer a mano, personalizado, con el tiempo que te lleve cada libro, es realmente sí, ir como en contra de la rapidez, de la comida rápida, ¿no? Como de todo esto que nos bombardea mucho por todas partes. Y creo que eso es lo que yo veo y valoro mucho de tu proyecto, de estos libros que se comparten y que se van quedando en diferentes lugares donde has estado. Y, y también me recordaste, te voy a compartir ya después una historia que se llama La abuela tejedora, porque me platicabas que tu abuela también tejía y demás. Entonces, cómo también el tejer tiene estas metáforas del, de las historias tal cual. Pues muy agradecida de poder escucharte, de poder escuchar todo este proceso de cómo surge el nombre, de cómo surgió crear estos libros. Y bueno, ya para ir cerrando, si nos quieres compartir otra historia más. Bien, bien, claro que sí. Ayer casualmente me vi con dos amigas narradoras y les llevé de regalo algunos de estos libroscopios, los hago pequeñitos, ¿no? Y muchos dicen, ah, bueno, pero de estos puedes hacer muchos, y es todo lo contrario. O sea, hacer un libro muy pequeño me cuesta mucho más trabajo que hacer otro de los grandes. Pero una de esas historias que les regalé a estas dos amigas, que quiero muchísimo, pertenecen a un trabajo que hace mucho tiempo que no cuento, que se llama justamente Cuentos y Sortilegios, y son microhistorias que todas ocurren en una cocina. Y una de ellas se llama Salvia, Salvia la planta, ¿sí? La planta de salvia, que es una planta aromática muy fuerte en realidad, pero muy deliciosa para determinados platos. Y cuenta la historia de una mujer que por cuestiones de la vida se había quedado sola en su casa. Pero no tan sola, porque ella tenía en su cocina, en su pequeñísimo jardín, en los bordes de las ventanas, plantas. Y como amaba la cocina, muchas de esas plantas eran plantas aromáticas. Así que había una planta de orégano, otra de albahaca, una de salvia, perejil, cilantro, tenía de todo. Ella no sabía bien si por esto de estar sola con las plantas, como hacen muchas personas, con las únicas con las que hablaba era con ellas. Y cada planta siempre tenía una respuesta precisa para lo que ella preguntara. Pero una tarde ella preguntó sobre un gran amor que hacía tiempo que no veía y que seguía siendo un gran amor. Y esa tarde fue la salvia la que contestó. Y le dijo que había una única manera de saber si ese hombre aún la amaba. Tenía que tomar una de sus hojas que la salvia le iba a ofrecer, esas hojas delgadas y finitas, y escribir sobre esa hoja el nombre de ese hombre. Y dejar esa hoja debajo de su almohada durante 3 noches.
si en cualquiera de esas 3 noches ella soñaba con él, aparecía su imagen o su voz o el nombre de aquel hombre que tanto amaba. Seguramente el amor era real y a su vez esa persona iba a volver a ella. Ahora, si en esas 3 noches no soñaba con él, debía tomar la hoja debajo de la almohada y enterrarla en el jardín, porque si no podía ocurrir exactamente lo contrario. La verdad es que ninguno de nosotros sabe al día de hoy, yo inclusive que la recuerdo, si esa mujer escribió o no aquel nombre. Pero lo que sí sabemos es que ella dejó de hablar con las plantas. Porque después de todo ella siempre decía que no se puede dejar en manos de una planta un gran, gran amor. Qué poderosas son las historias, que son también como, pequeñas, pero que lanzan ahí, el que tú decidas también a veces los finales. Eso también es bello en las historias, ¿no? Que cada quien decida finales, interprete y bueno, y que te identifiques. Yo la verdad con las plantas no soy tan buena, pero sí me gusta platicar con ellas. María Fernanda, para cerrar, compártenos dónde te pueden encontrar si alguien desea saber más de tu proyecto de libroscopería, dónde, de las redes sociales y toda esta parte. Bueno, siempre digo que lo más sencillo, porque a veces, hoy por hoy afortunadamente me doy cuenta que hay mucha gente que ya se apropió del nombre libroscopiería y entonces lo buscan. Pero si se olvidan de eso, si se acuerdan de mi nombre entero, María Fernanda Gutiérrez, y lo ponen en Google, eso solo los va a llevar a mi Facebook, a Instagram y al blog de trabajo. El blog de trabajo es La Libroscopiería. Si ponemos en Google La Libroscopiería, van al blog. Y lo interesante del blog, como les digo, es un blog de trabajo, o sea, hay muchas notas relacionadas con todo lo que estuvimos conversando. Hay cuentos también, hay un catálogo con todos mis cuentos, pero sobre todas las cosas para los que les interese los temas de los que hablamos, sobre la necesidad de relacionarme con el libro de otra manera y todo lo que implica el tema de la ciencia del tacto, pues ahí hay mucha información sólida, ¿no? Y si no, en Facebook ponen mi nombre o ponen libroscopiería, y en Instagram estoy como libroscopiería. Listo, pues muchas gracias. Muy feliz de haberte escuchado, de que nos hayas compartido un pedacito de tu ser con todas estas experiencias que tienes. Estamos muy agradecidas desde la Red de Narradoras México. Seguiremos haciendo entrevistas, encontrando esas historias de las narradoras y de los narradores también, que dedican su vida a las historias, que nos compartan quiénes son, cómo llegaron ahí. Y hoy, pues, tuvimos de lujo, invitada de lujo, de la que siempre aprendo cuando te escucho, y pues esperando el encuentro en algún momento nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, María Fernanda. Gracias a ti y a todos ustedes, porque la verdad México a mí me atravesó, y bueno, y de hecho yo siempre digo, ¿no?, que mi corazón es mitad argentino y mitad mexicano, ya eso no puede cambiar. Qué bello. Bueno, pues nos despedimos y esperemos nos encontremos pronto en otra entrevista con las compañeras también, que también se encuentran haciendo entrevistas aquí en esta sección de Entre Contadas de la Red de Narradoras México. Bye. Red de Narradoras México.